La ciencia se escucha con datos, no con sensaciones. Así es como iba a empezar la noche increpando Alejandro Fernández a Jacobo Greenberg. En uno de los estudios de televisión más prestigiosos de Iberoamérica, algo mucho más inusual estaba a punto de ocurrir. La audiencia en vivo ocupaba sus asientos con ese silencio expectante que precede a los grandes momentos. No era el silencio del aburrimiento, era el silencio de la caza. Como si todos supieran que estaban a punto de presenciar un duelo, no de espadas, sino de ideas, y de los que dejan cicatrices más profundas. El plató era una sinfonía de tecnología y tensión. Docenas de focos colgaban como soles suspendidos sobre un universo artificial. Las cámaras se movían con precisión quirúrgica. Cada cable, cada monitor, cada gesto del equipo técnico vibraba con una sola certeza. Esa noche, algo podía salirse de control. El conductor del programa, un veterano de la televisión con voz aterciopelada y sonrisa de mármol, caminó hacia el centro del set. Su andar era lento, medido, consciente del peso que tenían sus próximos segundos. Esta noche, señoras y señores, dijo con una pausa perfectamente calibrada, no vamos a hablar de política, ni de economía, ni de celebridades. Esta noche hablaremos de lo invisible, de lo que no se puede tocar, pero que algunos aseguran haber visto. Las luces bajaron ligeramente. Una atmósfera casi ritual envolvió el ambiente. En esta esquina, continuó el presentador, el doctor Jacobo Greenberg, neurocientífico, investigador de la conciencia y para muchos el heredero intelectual de una ciencia que aún no ha sido escrita. En la otra, el señor Alejandro Fernández, periodista, polemista defensor acérrimo de la razón empírica, quien ha dedicado su carrera a denunciar todo lo que considera superstición disfrazada de ciencia. Aplausos, breves, contenidos, como si el público no supiera aún si celebrar o temer. Las cámaras hicieron un paneo lento. Jacobo Greenberg entró en el set con pasos suaves, casi silenciosos. Vestía sencillo, camisa blanca, saco de lino gris, sin corbata. Pero lo que más llamaba la atención era su mirada, profunda, serena, como si detrás de sus pupilas danzaran galaxias que él ya había explorado. Alejandro Fernández apareció segundos después, con un traje oscuro perfectamente entallado, zapatos lustrados como espejos y una sonrisa que parecía una daga envainada. Saludó al público con una leve inclinación de cabeza, la seguridad de quien ya ha ganado debates antes incluso de abrir la boca. Los dos hombres se sentaron frente a frente, separados por una mesa de cristal tan delgada que parecía incapaz de contener la tensión que empezaba a hervir en el ambiente. «Doctor Greenberg», dijo el presentador, «usted ha estudiado durante décadas lo que muchos llaman estados alterados de conciencia, percepción expandida, incluso telepatía. ¿Qué espera de este encuentro?» Jacobo entrelazó las manos, apoyó los codos suavemente sobre la mesa y habló como si su voz viniera de algún lugar tranquilo, muy lejos del ruido del plató. «Espero que escuchemos, con la mente y con algo más». Fernández no tardó en intervenir. «Con todo respeto», interrumpió, «la ciencia se escucha con datos, no con sensaciones». Y ahí fue, el primer golpe, ligero, elegante, pero con filo. El público murmuró. El presentador intentó reconducir la calma. «Señor Fernández, usted ha sido crítico de muchas prácticas que no cuentan con evidencia empírica. ¿Qué le dice su razón esta noche? Que lo que no puede ser medido, no puede ser creído. Punto». El silencio volvió, pero esta vez ya no era expectante. Era denso, como una niebla emocional que comenzaba a posarse sobre los hombros de todos los presentes. Greenberg no reaccionó de inmediato. Cerró los ojos durante 3 segundos exactos. Luego los abrió lentamente, y su voz emergió con la suavidad de un río, pero con la fuerza del que sabe que está sembrando fuego. Y si lo que aún no medimos es precisamente lo más importante que existe. El foco de la cámara principal se centró en su rostro. El director de cámaras lo sabía. Esa mirada valía oro. Era la mirada de alguien que había cruzado umbrales, que había caminado por regiones interiores donde la lógica no tiene mapas. En ese instante, todos supieron que lo que estaban presenciando no era una simple entrevista, era una confrontación, un juicio en directo entre dos formas de entender la realidad. Y Jacobo Greenberg estaba a punto de desarmar a su acusador no con pruebas, ni argumentos, ni estadísticas, sino con algo infinitamente más poderoso: la experiencia. El silencio aún flotaba en el estudio como un perfume denso, cargado de posibilidades. Las cámaras hacían un barrido lento sobre los rostros de los presentes. En el público,
Algunos espectadores cruzaban miradas, inseguros de qué postura tomar. ¿Era Jacobo Grinberg un iluminado o un iluso sofisticado? Alejandro Fernández se acomodó en su asiento como quien afila la hoja de un cuchillo. Sabía que había ganado el primer asalto con su comentario mordaz, pero también intuía, aunque no lo admitiría aún, que el hombre frente a él no era fácil de derribar. «Doctor Grinberg», dijo Alejandro con tono educado, pero con filo escondido en cada sílaba. «Usted habla de percepción expandida, de conciencia que se extiende más allá del cuerpo. Lo dice con tanta naturalidad como si fuera una ley física. ¿Me permite preguntarle algo?» Jacobo asintió con calma, sin quitarle la vista de encima. «¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde están los laboratorios que lo hayan replicado? Porque, verá, cuando uno enciende una lámpara, sabe que hay electricidad. Cuando usted habla de campos de conciencia, yo solo veo metáforas. ¿Dónde está la electricidad en su teoría?» Fue un disparo limpio, y Alejandro se reclinó, orgulloso de su puntería. Pero Jacobo no se defendió, no al menos en el sentido convencional. Sus ojos se suavizaron aún más, como si acabara de ver en Fernández a un niño asustado disfrazado de intelectual. «Usted me pregunta dónde está la electricidad», respondió con una sonrisa casi imperceptible. «Y yo le pregunto, ¿usted ha amado alguna vez?» Alejandro se inmovilizó. El público también. «Por supuesto», contestó con la guardia baja por un instante. «¿Y puede medir cuánto amó? Puede replicarlo en un experimento. Puede probarlo con una fórmula». Fernández recuperó el aliento, pero no encontró palabras inmediatas. «Lo que quiero decir», continuó Jacobo, «es que hay fenómenos fundamentales de la existencia humana que no se rigen por las reglas de lo tangible. La conciencia es uno de ellos, y no por eso deja de ser real». «Pero eso no es ciencia», espetó Fernández en un intento de recuperar terreno. «Eso es poesía». Grinberg se inclinó levemente hacia él. Su voz se hizo más baja, más intensa. «¿Y quién dijo que la poesía no es una forma superior de conocimiento?» Un murmullo recorrió la audiencia. El presentador observaba fascinado. Las cámaras no parpadeaban. Fernández golpeó la mesa con los dedos, intentando mantener la compostura. «¿Y qué pasa con todos esos que se aprovechan de la espiritualidad para vender humo? Los que dicen canalizar energías, los que estafan con falsas curas, ¿usted los defiende también?» Grinberg no se inmutó. «Claro que no, pero tampoco le niego valor a la medicina porque existan curanderos fraudulentos. El fraude no invalida la búsqueda honesta. Y si su argumento es que todo lo que no puede probarse es falso, entonces quizás su concepto de verdad está incompleto». Alejandro apretó los labios. Por primera vez, no parecía tener una réplica instantánea. Jacobo se giró hacia la audiencia. Su voz era ahora un río sereno, pero imparable. «No vengo aquí a convencer a nadie. Vengo a decirles que hay mundos que solo se revelan cuando uno se calla por dentro, cuando deja de pensar para empezar a percibir. Y eso no se discute en una mesa. Se vive». La sala entera se quedó quieta. Por segundos eternos, nadie se movió. En ese momento, incluso los escépticos más acérrimos empezaron a sentirlo. Este no era un debate, era una apertura. Y Jacobo no estaba allí para ganar. Estaba allí para sembrar. Durante unos segundos eternos, nadie dijo nada. Ni el conductor, ni el escéptico, ni el público, ni siquiera los monitores que solían llenarse de gráficos brillantes y transiciones espectaculares se atrevían a moverse. Jacobo Grinberg acababa de pronunciar una frase que, sin levantar la voz, había logrado algo inusual: detener el tiempo. Fue entonces cuando Alejandro Fernández, aún buscando una grieta para retomar el control, se inclinó hacia adelante. Su tono era aún desafiante, pero en sus ojos brillaba una inquietud nueva. No lo admitiría, pero lo sentía. Algo en el aire había cambiado. «Está bien. Supongamos», dijo con una sonrisa forzada, «que usted tiene razón. Supongamos que hay algo que no se puede ver ni medir. Entonces, ¿cómo se experimenta? ¿Cómo sabríamos que no es solo una sugestión?» Jacobo entrecerró los ojos, como si acabara de escuchar la verdadera pregunta detrás del ruido. Como si, por fin, el corazón de Alejandro hubiera hablado, aunque disfrazado de escepticismo. Entonces, sin previo aviso, sin mirar al conductor, sin esperar permiso de los productores, Jacobo se levantó. Lo hizo con una elegancia natural, sin estridencias, como si el propio suelo hubiera sido creado para sostener ese gesto. Se acercó unos pasos a la mesa, no de manera desafiante,
sino como lo haría un médico compasivo ante un paciente que no sabe que está herido. Y habló. ¿Qué pasaría, dijo lentamente, si en lugar de debatir sobre la conciencia, la tocamos? Las palabras flotaron en el estudio como humo dorado. Alejandro arqueó una ceja. Perdón, le propongo algo sencillo. No vamos a hablar de energía, ni de espiritualidad, ni de nada que se pueda discutir. Vamos a detenernos. El conductor, desde su lugar, levantó la vista hacia el equipo de producción. Los gestos en la cabina eran un caos silencioso. Nadie sabía qué hacer. ¿Se permitía? ¿Se cortaba la transmisión? ¿Se mantenía el plan original? Pero ya era tarde. Jacobo había tomado el centro del escenario, no con fuerza, sino con presencia. Una presencia tan profunda que incluso las cámaras, por instinto, se acercaron a él sin órdenes. No les pido que crean, dijo ahora mirando al público. Solo que se permitan sentir. Se giró hacia Alejandro. ¿Está dispuesto? No tiene que creerme. Solo seguirme. Fernández dudó. Lo intentó ocultar tras una mueca de escepticismo, pero su lenguaje corporal lo traicionaba. Había cruzado los brazos, pero no miraba directamente a Jacobo. ¿Y qué es exactamente lo que quiere hacer?, preguntó, intentando recuperar control. Jacobo sonrió por primera vez en toda la noche. Jacobo lo miró, no como se mira a un oponente, sino como se mira a alguien que ha olvidado quién es. No quiero convencerlo de nada. Quiero invitarlo a sentir, a vivir algo sin interpretarlo, a cruzar el umbral. El conductor tragó saliva. Las cámaras enfocaron. La audiencia contenía el aliento. ¿Qué clase de umbral?, preguntó Alejandro. Jacobo se levantó con lentitud. Su voz no cambió de volumen, pero ahora parecía llenar todo el estudio. Uno muy simple, pero profundo. 2 pruebas. Una, para que su cuerpo recuerde. Otra, para que su alma despierte. Alejandro lo observaba con esa mezcla de curiosidad y resistencia que tienen los soldados justo antes de entregar las armas. Lo escucho. Jacobo asintió suavemente. Primero, respiremos. No como acto biológico, sino como puente. Quiero que cierre los ojos. Solo escuche su respiración, sin modificarla, sin pensar. Solo escuche. Alejandro dudó. Su orgullo aún le susurraba que todo eso era teatro. Pero algo más hondo, más antiguo, le pidió rendirse un instante, cerrar los ojos y obedecer. Jacobo hizo lo mismo, y el estudio entero respiró. Durante 1 minuto no hubo diálogo, solo el leve sonido del aire entrando y saliendo de los cuerpos. Algunos espectadores cerraron también los ojos. Otros se limitaron a observar, hipnotizados. La tensión se evaporaba. Pero lo que vino después no fue calma. Fue verdad. Jacobo abrió los ojos y con un movimiento lento se giró hacia Alejandro. Ahora, míreme. 2 minutos. Sin hablar, sin pensar. Solo, míreme. Alejandro abrió los ojos lentamente. Había algo en ellos. Una paz nerviosa. Una vulnerabilidad que no sabía que traía consigo. ¿Qué pretende lograr con esto?, preguntó, aunque sin tono de burla. Nada, respondió Jacobo. Solo que se vea. A usted mismo, reflejado en mí. Se miraron, no como 2 hombres debatiendo, sino como 2 espejos enfrentados, esperando a ver qué se rompe primero. Los primeros 20 segundos fueron una lucha. La mirada de Alejandro oscilaba, buscaba escapar, pero Jacobo no se movía. No juzgaba, solo observaba, como si lo conociera desde antes de este programa o de esta vida. Y entonces ocurrió. Una grieta, pequeña pero definitiva. Los ojos de Alejandro parpadearon. La tensión de su mandíbula cedió. Su ceño, acostumbrado a la batalla, se suavizó. Su respiración se volvió humana. Los 2 minutos pasaron, pero nadie los contó. Cuando Jacobo bajó la mirada, Alejandro ya no era el mismo hombre. ¿Qué sintió?, preguntó el conductor con voz temblorosa. Alejandro tardó en responder, y cuando lo hizo, lo dijo sin querer convencer a nadie. Sentí que dejé de pensar por un momento, y en ese vacío apareció algo. ¿Qué?, susurró alguien en el público. Alejandro lo pensó. Su voz casi se rompía. Una especie de tristeza, no mía, más vieja, como si toda la vida hubiera estado corriendo, huyendo de este momento. Jacobo asintió lentamente.
Esa tristeza es el umbral. Es el lugar donde lo real empieza a recordarse. Silencio total. Y entonces Jacobo agregó, con ternura, «Bienvenido». El estudio entero parecía flotar, como si la gravedad hubiera bajado un poco, como si algo invisible hubiera entrado por las puertas y se negara a irse. La audiencia no hablaba. Los técnicos no se movían. Incluso las cámaras, a pesar de ser máquinas, parecían estar respirando. Frente a todos, Alejandro Fernández, el escéptico implacable, el periodista de los argumentos afilados, el defensor de la razón empírica, permanecía sentado con los ojos entreabiertos, como si estuviera volviendo lentamente de un lugar al que nunca pensó que podría ir. La mirada que minutos antes era escudo, ahora era pregunta. La postura que antes era trinchera, ahora era un cuerpo, habitado por el silencio. El conductor, visiblemente conmovido, rompió la tensión con una voz temblorosa. «Señor Fernández, ¿está bien?» Alejandro giró la cabeza lentamente. Había perdido su velocidad verbal, su ironía, su escudo. «No lo sé», murmuró, «pero sí sé que ya no estoy igual». La frase cayó como una piedra en el agua. No fue dramática, fue honesta, y eso fue infinitamente más poderoso. El conductor quiso indagar más, pero no hizo falta. Alejandro siguió hablando, como si cada palabra le brotara sin filtros, sin guiones, como un testimonio que ni él sabía que llevaba dentro. Al principio, solo respiraba. Me sentía tonto, incluso incómodo. Pero luego, algo pasó, como si alguien más respirara conmigo. Y después, cuando lo miré a los ojos, se detuvo, tragó saliva, bajó la mirada, luego la volvió a alzar. Vi algo que me descolocó. No a él, a mí. Vi una tristeza que no reconocía, pero que sabía que era mía. Un silencio estremecido recorrió el estudio. Una mujer entre el público se llevó la mano al rostro. Otro hombre, en las gradas, se acomodó como si acabara de recordar algo olvidado hacía años. Jacobo Grinberg, desde su silla, no sonreía, no celebraba, solo escuchaba, como un árbol antiguo que ya ha visto muchas primaveras y muchas tormentas. Alejandro se pasó una mano por la frente. No sé si esto es ciencia, no sé si esto se puede medir, pero sí sé que, durante unos minutos, dejé de querer tener razón, y sentí algo que no esperaba sentir nunca en un programa de televisión. «¿Qué fue?», preguntó el conductor. Alejandro alzó los ojos, vidriosos, y respondió: «Silencio, del bueno, de ese que no te asusta, sino que te abraza». La audiencia se estremeció. Algunos comenzaron a aplaudir suavemente, como si no quisieran romper la magia. Y entonces Grinberg habló. Su voz era un susurro, pero se escuchó en cada rincón. Ese silencio no es ausencia, es presencia, es la conciencia cuando deja de fingir que es solo mente. El conductor asintió con los ojos húmedos. «Doctor Grinberg, esto es lo que usted ha estudiado durante tantos años». Jacobo lo miró, y con una ternura que solo tienen los que han hecho las paces con el misterio, respondió: «No, esto es lo que he intentado recordar, porque la conciencia no se enseña, se despierta». Y en ese momento, en ese plató construido para el espectáculo, ocurrió un milagro moderno. La audiencia no aplaudió, se levantó en silencio, y permaneció de pie, no por protocolo, sino porque sabían que habían sido testigos de algo que no volvería a repetirse. No una lección, no una victoria, sino un momento, uno de esos que no se cuentan, se guardan, como una respiración que no se olvida, como una mirada que te cambia para siempre. El silencio seguía suspendido en el aire como un manto invisible. No era ausencia de sonido, era presencia absoluta, de algo que no se podía nombrar, pero que todos estaban sintiendo. Alejandro Fernández permanecía sentado, inmóvil, pero internamente parecía estar caminando por un territorio nuevo, uno donde no había certezas, uno donde no había espectadores, solo él y lo que acababa de descubrir en su propio reflejo. El conductor, con una voz que no buscaba audiencia sino claridad, rompió la quietud. «Señor Fernández, ¿quiere decir algo?» Alejandro tardó unos segundos en responder, no por estrategia, sino porque, por primera vez, estaba escuchando sus propias emociones antes de hablar. Finalmente, alzó la vista, no con altivez, sino con vulnerabilidad. «Yo vine aquí a defender la razón».
a desenmascarar, si hacía falta, a poner a prueba lo intangible. Se giró levemente hacia Jacobo, y terminé encontrándome con algo que no sé explicar, pero que tampoco puedo negar. El público no respiraba. Estaban clavados en sus asientos, como si las palabras de Alejandro fueran un espejo para cada uno de ellos también. Durante la respiración, sentí una pausa en mí, como si la máquina se detuviera un momento, como si alguien hubiera apagado el ruido, y todo estuviera bien. Por unos segundos, no quise tener razón, solo existir. Miró al suelo, luego volvió a mirar al frente, y cuando lo miré a los ojos, vi algo que me desarmó. No era usted, Dr. Greenberg, era yo, era mi propia rigidez, mi miedo a no entender, mi necesidad de control. Se detuvo, respiró hondo, no para efecto dramático, sino porque lo necesitaba. Nunca pensé que en un estudio de televisión, rodeado de luces y cámaras, terminaría reconociendo que no lo sé todo, y que, quizás, nunca se trató de saber, sino de recordar. Jacobo lo miraba con la misma quietud que lo había acompañado desde el principio, sin superioridad, sin vanidad, solo con ese respeto silencioso de quien ha visto el alma de otro hombre, sin necesidad de palabras. El conductor, con los ojos vidriosos, se levantó lentamente, no por protocolo, sino por reverencia. ¿Qué diría ahora Alejandro a quienes lo escuchan desde casa y que quizás sienten lo mismo pero no saben cómo llamarlo? Alejandro se giró hacia las cámaras, ya no como un periodista, ni como un escéptico, sino como un ser humano, con las manos abiertas. Diría que está bien no entender, que está bien dudar, pero que también está bien detenerse, respirar, mirar, porque a veces, cuando uno se atreve a dejar de explicar, empieza a sentir. Hizo una pausa, y en ese sentir quizás descubrimos que siempre supimos. Los ojos de muchos en la audiencia estaban húmedos, otros simplemente cerraban los párpados, como si quisieran grabar ese momento en algún rincón del alma. Y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún guión. Alejandro se levantó, caminó lentamente hacia Jacobo, y sin decir una palabra, lo abrazó, no como un símbolo, sino como un gesto antiguo, de esos que vienen del corazón y no de la cabeza. Jacobo lo recibió con los brazos abiertos. Cerró los ojos un instante, y en ese abrazo, en ese instante suspendido entre dos respiraciones humanas, ocurrió lo que nadie esperaba ver en televisión: la rendición del juicio, el nacimiento del respeto y el reconocimiento silencioso de que la sabiduría no siempre grita. A veces solo respira contigo. El estudio parecía otro, como si aquel abrazo hubiera alterado la estructura misma del espacio. Las luces eran las mismas, las cámaras seguían grabando, pero algo profundo, invisible y sagrado, había descendido sobre todos. Nadie hablaba, nadie se movía. Era como si todos supieran, instintivamente, que cualquier palabra fuera de lugar podía romper la delicada belleza de lo que acababa de ocurrir. Y entonces, con una serenidad que parecía venir de otro tiempo, Jacobo Greenberg se puso de pie. Lo hizo sin apuro, como si cada uno de sus movimientos formara parte de un ritual. Se acercó lentamente al centro del escenario, mientras Alejandro regresaba a su asiento, aún con el rostro marcado por una mezcla de humildad, alivio y algo parecido a redención. Jacobo tomó el micrófono. Lo sostuvo unos segundos en silencio, y cuando habló, su voz ya no era solo suya. Era la voz del recuerdo, de lo olvidado, de lo esencial. Esta noche no se trataba de ganar, ni de demostrar, ni de convencer. Miró al público con una ternura que atravesaba la piel. Esta noche se trataba de recordar. Pausó. El silencio le respondía como un eco inteligente. Recordar que, más allá de las ideas, más allá de las posiciones, hay algo más profundo. Algo que no se enseña en las universidades. Algo que no se puede medir con instrumentos. Se llevó la mano al pecho. La conciencia, esa luz que somos antes de ponernos un nombre, antes de elegir un bando. Caminó unos pasos, lentamente, como quien guía un rezo. Vivimos pensando que despertar es abrir los ojos por la mañana, pero el verdadero despertar es cerrar los ojos y ver hacia adentro. La respiración, la mirada, el silencio entre dos seres humanos que se atreven a no defenderse, eso es ciencia también, es espiritualidad, es vida. El conductor, con los ojos brillando de emoción, se mantenía en silencio.
Nunca en su carrera había presenciado algo tan profundamente humano, ni tan difícil de describir. Jacobo prosiguió. Muchos temen lo invisible. Lo llaman superstición. Pero lo invisible es la raíz de todo lo visible. El pensamiento, la emoción, el amor, todos nacen en lugares que no se pueden tocar, pero se sienten, se viven. Y entonces se giró hacia las cámaras. Su mirada atravesó el lente y fue directamente al corazón de quienes lo estaban viendo desde casa. Si esta noche algo se movió dentro de ti, no lo analices, no lo deseches, solo escúchalo, abrázalo y recuerda. Pausó y luego, con una paz antigua, dijo: no estás solo. Hay una red invisible que nos une, un campo de conciencia que nos conecta. No es fe, es experiencia, y lo único que exige es que estés presente. Una lágrima rodó por el rostro de una mujer del público. Un hombre se quitó los anteojos para limpiar su vista nublada. Y Jacobo, con voz casi de susurro, concluyó: la conciencia no se enseña, se recuerda, y esta noche algo en todos nosotros la recordó. El conductor, conmovido, se acercó para despedir el programa, pero no fue necesario. La escena ya estaba completa. Jacobo bajó el micrófono. No hubo aplausos de inmediato, solo un largo, largo silencio, de esos que no incomodan, de esos que abrazan. Y en ese silencio, muchos supieron que esa noche no habían visto un programa, habían presenciado un despertar. Pasaron los días. El programa se emitió sin cortes, sin censura, sin adornos, tal como ocurrió. Crudo, real, humano, y algo extraño sucedió. No se viralizó por polémica, no generó titulares escandalosos, no fue tendencia por gritos ni peleas. Fue algo más profundo, más raro, más valioso. La gente comenzó a compartirlo en silencio, entre susurros, en mensajes de madrugada. Ve esto, pero no lo veas con la mente, míralo con el corazón. Las visualizaciones no explotaron de inmediato, pero crecían, como una ola silenciosa. Y en los comentarios, la gente no insultaba, no debatía, confesaba. Historias aparecieron por cientos. Un padre que, tras años sin hablarle a su hijo, le escribió solo para decirle: te escucho. Una mujer que, después de ver el programa, decidió dejar su tratamiento alternativo no por miedo, sino por claridad. Un joven escéptico que simplemente escribió: nunca pensé que lloraría por ver a dos hombres respirar juntos. Mientras tanto, Jacobo Greenberg, como siempre, desapareció sin querer brillar. No dio entrevistas, no celebró, no capitalizó su momento. Pero aquellos que lo conocían sabían que estaba contento, no por el aplauso, sino porque había ocurrido lo que siempre deseó: que una semilla fuera plantada en el lugar más difícil de alcanzar, la mente cerrada. Y Alejandro Fernández también cambió. No se convirtió en creyente, no empezó a citar a gurús ni a hablar de energía cuántica, pero en su programa de radio, días después, dijo algo que sorprendió a todos sus oyentes. A veces, nos aferramos tanto a tener la razón, que se nos olvida que sentir también es una forma de saber. Y en su perfil, donde antes había citas de Descartes y Pape, apareció una nueva, breve, pero contundente: la conciencia no se impone, se recuerda. Jacobo Greenberg, el conductor del programa, confesó, meses más tarde, que esa noche había sido la primera en 20 años donde lloró durante una emisión, y no por tristeza, sino por alivio, porque por fin había sido testigo de lo que la televisión rara vez muestra: la posibilidad de cambiar, no de opinión, sino de dirección interior. En los meses siguientes, universidades comenzaron a invitar a Greenberg, pero él solo aceptaba a aquellas que no querían demostrar nada, solo explorar. En muchas casas, aún hoy, hay familias que vieron ese programa juntas y que, al terminar, no dijeron nada, solo respiraron, mirándose, entendiendo, sin palabras, que habían asistido a algo grande. No un espectáculo, no un milagro, sino la verdad más antigua que existe: que cuando alguien deja de hablar y empieza a escuchar, no al otro, sino a sí mismo, entonces el mundo cambia, aunque sea un poco, pero lo suficiente. Si te gustó este contenido, no olvides darle like para apoyar el canal, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video con más consejos para potenciar tu energía. ¡Hasta pronto!